Hablando de temas de migración. Hablemos de migración. Como todos los viernes, la bienvenida con mucho gusto para la doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. ¿De qué nos platica el día de hoy, doctora Leti? Ya ansiosos de escuchar el análisis. Y pues yo creo que se vale todavía un fuerte abrazo por las felices fiestas, doctora. Pero por supuesto que sí, sobre todo porque viene el año nuevo, así que doble. Y Carlos, sí, creo que es importante hablar un poco de este anuncio que se hizo hoy y que en realidad se ha estado repitiendo a lo largo de este último mes, en que, bueno, ante la inminencia de ya la toma de posesión de Donald Trump el mes que entra, que el año que entra, pero es demasiado pronto ya decirlo porque es el 20 de enero. Lo importante es, y me gusta mucho, la preparación que se está haciendo desde México en el sentido de hacer lo que se puede. Y quiero ser muy clara con esto. Miren, Estados Unidos, como cualquier país, tiene la libre determinación y el derecho soberano de elegir el tipo de política migratoria que quiera. En términos de, digamos, no violar los derechos humanos, seguirle debido proceso, pero las leyes migratorias sí son un derecho de cada país y en ese sentido cada gobierno las impone en la discusión pública que hay también en cada sociedad. Pero en ese sentido, pues también un país extranjero se tiene que acoplar y dar un seguimiento a cómo se imponen dichas leyes. Vamos a estar muy atentos en su momento, digo, todavía falta un tiempito, a lo que anuncie efectivamente el señor Donald Trump. Pero por ahora, lo que le queda a México y se está haciendo es poder hacer todo lo que tiene que ver con que, primero, ante una posible situación digamos, de vulnerabilidad que llevaría probablemente a una deportación, tener los elementos que puedan proteger a las personas, porque la deportación es un acto jurídico, no es solamente una cuestión de bravuconería y de que se puedan agarrar a una persona, sino que aún deteniendo a alguien, hay una serie de pasos que se tienen que seguir. Obviamente, si no se siguieran, se estarían violando los derechos civiles, como dicen en Estados Unidos, de esa persona y podría haber un alegato de carácter jurídico. ¿Y por qué jurídico? No solamente porque estamos hablando de un país, bueno, no podemos ponerlo en duda y no debemos de hacerlo, la condición de país democrático que es Estados Unidos, y por eso se está dando un andamiaje muy importante en términos legales desde los consulados en México. Así es como se debe de hacer. Incluso poder multiplicar esos apoyos, mucha gente que lo está haciendo de manera gratuita, pro bono, pero bueno, es obvio que el gobierno mexicano va a tener que invertir en eso. Esa es la herramienta correcta. Entonces, frente a esto, las personas tienen recursos. Hay un número de personas que ya tienen, estoy hablando solo de mexicanos en este momento, ya tienen orden de deportación. Ellos es muy probable que se complique su situación de defensa, digamos, de alargamiento de un proceso, de poder apelar, de poder dar argumentos que si los hijos de ciudadanos estadounidenses sufrirían de manera extraordinaria, es una condición que si se demuestra y hay una serie de cuestiones que legalmente se pueden, digamos, poner en la mesa, eventualmente podría eso dispensar la deportación o alargarla. Entonces, hay muchos recursos. Las personas que ya tienen una orden de deportación sí estarían en una situación de inminente salida de ese país y por tanto frente a ellos es otra la estrategia. Está bien dirigida, porque frente a ellos es cómo llegarían a un país como México, que es probable que dejaron hace tiempo, que tal vez no conocen del todo. Y me refiero, no conocen sobre todo en la cosa ya de la estructura, como ha ido cambiando nuestro país. Este país ha cambiado de manera extraordinaria los últimos, vamos a decir este siglo, para no meternos en complicaciones mayores, pero es un país distinto al que muchas veces aluden cuando están desde el extranjero los paisanos. Entonces, es importante esto, pero sobre todo la condición de la que hemos hablado acá muchísimo, Carlos, y es todos los documentos de identidad jurídica, porque esa es la llave para cualquier cuestión que les permita, aún con la situación complicada, pero poder reintegrarse y poder por lo menos moverse en su propio país. Entonces, este llamado, y ahí es donde yo quiero poner un énfasis especial, este llamado a que las personas se acerquen a los consulados, empiecen a revisar sus documentos y la gran revolución que estamos viendo frente a nuestros ojos, Carlos, que es
esta cuestión virtual, este gobierno que tecnológicamente se acerca a los ciudadanos. Ahí Pepe Merino dio una cátedra al respecto. La verdad es fundamental. Eso nos va a llevar realmente al siglo XXI, a los mexicanos en general, no solamente a los paisanos, si logran, digamos, empezar a entrarle ya a esta parte de bajar sus documentos, su acta de nacimiento, si hay algún error, corregirlo, pero de manera virtual. Eso es realmente un paso muy importante y lo celebro. Lo único que llamo la atención en no confiarse, porque lo conocemos, que muchas veces las personas migrantes mexicanas, y quitémoslo de si están en Estados Unidos o estamos acá, no hacemos ciertos trámites hasta que llegue el momento en que el agua nos llegó hasta el cuello. Entonces, el detalle está en que muchísima gente, y esa es la experiencia con la que se enfrentan el gobierno mexicano, las diferentes dependencias, las organizaciones de la sociedad civil, las personas llegan y probablemente no tienen los documentos de los hijos, les falta otro documento que es central para poder, por ejemplo, de propiedad que tengan en México, cosas de ese tipo. El asunto es no creer que la mayoría ya resuelve porque se les está diciendo que hay un gobierno que se acerca de manera virtual y que puede facilitarles las cosas. No, eso no va a ocurrir en la inmensa mayoría y por tanto está ahora sí que el plan B, que es la atención y la flexibilidad y la facilidad para que la gente, si no tiene los documentos, pueda obtenerlos y regularizar y documentarse en su propio país de manera eficiente. Déjame que te reitere, porque lo he dicho acá también, que en México ya se aprobó la dispensa de la apostilla para los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero, en sus actas de nacimiento, con lo cual niños, niñas y adolescentes y también un adulto pueden registrar su nacionalidad en su propio país, digamos, si no hubieran hecho este trámite al regresar. Aquí el problema que tenemos es que sigue habiendo un asunto de carácter político, jurídico en los estados que no acaban de formalizar que ese requisito ya no es nada más una mención, sino que se apruebe legalmente en cada estado. Solamente Tlaxcala lo ha aprobado ya. Entonces, previendo que mucha gente podría, por más buena voluntad y muy bien el avance que ofrece el gobierno mexicano para esta situación, se debe prever y en México ser flexibles e insisto, no hacerle la vida a la gente más difícil de lo que de por sí ya lo es si llegan a ser deportados. Ese sería, yo creo que el mensaje que yo agregaría a esto que es lo que México puede hacer. Y sí, sobre todo en este sentido también vendrá otra etapa y vendrá otro paso que es quienes regresan por cuestiones de esta deportación o retorno forzado, voluntario, forcivoluntario le decimos, bueno, que también sus condiciones de integrarse a la sociedad mexicana a través de las instituciones, la escuela, el trabajo, que tengan esa comprensión pública que nosotros, tenemos, revisaba mis papeles, las cosas que han hecho organizaciones que han acompañado este proceso desde hace mucho y de verdad se tiene conocimiento, pero ya es momento en que también la sociedad mexicana entienda que esto no solamente ha pasado en México, ha ocurrido en otros países, pero claro, lo que México ha vivido en otras deportaciones históricas realmente nos da para decir, este país tiene las herramientas, la experiencia y ahora la sociedad mexicana tiene que conocer de esta experiencia para que no repitamos los errores y la verdad, y cierro con esto, Carlos, para que la gente no sufra. La gente sufre mucho en esta situación, es mucha la incertidumbre, es mucho el dolor de tener que enfrentar algo que no querían enfrentar, vaya, no estaba en su plan de vida. Se pone enfrente y bueno, si hay más apoyo y facilidad, pues todo puede ser un poco menos doloroso. Yo creo que esa debe ser la apuesta, sin negar que es un golpe brutal en términos, bueno, pues de la relación bilateral, pero lo estamos enfrentando de la manera que yo considero que es la correcta, Carlos. Muy bien. Doctora Leticia Calderón Chelios, no podríamos estar más de acuerdo con usted en este análisis en particular. Muchas gracias por el mismo. Que tenga un excelente 2025, una excelente noche de año viejo y un excelente inicio de 2025, doctora Leti. Y el próximo viernes estaremos en 2025. Aquí nos veremos, por supuesto. Nos vemos el año que entra y abrazos a todos y muchas gracias siempre por el acompañamiento y bueno, pues estamos acá. Al contrario, doctora Leticia Calderón Chelios, fuerte abrazo.
Fuerte abrazo y gracias a usted por formar parte siempre de este espacio. Pausa y volvemos. No se vaya. Esto es La Octava.